El Sí, tema de la baja de la tasa de interés y todo esto, que incluso ahora las tarjetas de crédito también se están acomodando a, digamos, los niveles de interés. Y se especula que ahora aparezcan las compras en 12 cuotas con, obviamente, un interés que va a ser de un 50%. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la inflación corre todavía, según los pronósticos, al 150, según los pronósticos del gobierno, al 140. ¿Mm? Entonces, comprar con una tasa de interés al 50%, y no está tan mal, ¿no? Financiarte en ese sentido. Entonces, señalan que estas medidas podrían reactivar la economía, porque, bueno, alguien que quiera comprar algo y lo pueda comprar en cuotas otra vez, que habían desaparecido totalmente, sí. bueno, esto produciría un efecto positivo en la economía. Ya ahora el Fondo Monetario incluso cambió algunas perspectivas, después de todo el análisis que ha estado haciendo en las cuentas argentinas, ha cambiado las perspectivas en torno a la Argentina y señala que en el segundo semestre puede haber un crecimiento de la economía. Obviamente que la caída en el primer semestre ha sido tan fuerte que ese crecimiento del segundo semestre y no va a alcanzar a dar, digamos, una relación positiva al crecimiento, sino que siempre va a quedar para atrás por la caída tan brusca del primer semestre. Pero en el segundo semestre señala el Fondo Monetario y algunos otros analistas que se reactivaría la economía, sobre todo más hacia fin de año, donde ya la inflación está más controlada y más confianza por parte de la gente, y además no están estos instrumentos como el plazo fijo, lo que fuera, y van a tener que sacar la plata Claro. para hacer inversiones. Entonces ahí se movilizaría un poco más la economía. ¿Mm? Bien. Así que bueno, es interesante eso que se está planteando. Y justo ahora tenemos a la gente de Portfolio más tempranito, hoy viernes, los tenemos todos los viernes a ellos para poder charlar sobre estos y otros temas. Está Roberto Cuchetti, economista de Portfolio en línea. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Nimsi y Antonio te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nancy Antonio. ¿Qué Muy buen tal? viernes. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, estábamos repasando aquí que, bueno, ya desde el Fondo Monetario e incluso otros analistas están señalando que podría haber un crecimiento, ¿no?, de la economía argentina en el segundo semestre, debido a las perspectivas que hay en torno a la baja de inflación, la baja de tasas de interés y todo esto. ¿Ustedes cómo lo analizan a esta situación? Sí, a ver, en primer lugar vamos a tener un rebote que nosotros le decimos estadístico, Ujú. porque el campo va a presentar una mejor campaña que el año pasado. Entonces, cuando comparemos, por ejemplo, el sector agrícola, nos va a dar un crecimiento bastante importante y eso va a traccionar a que ya de por sí sea mejor. Después, por los datos de inflación, de tasa de interés, pensamos que va a haber un rebote, que se va a sentir ese rebote. Ujú. Eh, Ahí coincidimos, ¿sí? Queda por ver todavía qué tan fuerte y qué tan potente puede ser. Quizás va a ser no tan fuerte como se esperaba al principio de año, porque nosotros vemos todavía muy difícil salir del cepo y eso seguramente va a traccionar un poquito para atrás. Pero sin lugar a dudas, pensamos que a niveles de actividad vamos a tener una mejor segunda parte del año que primera parte. Ujú. Bien. Y respecto de toda esta baja de tasas de interés y todo, ¿cómo ha reaccionado la gente? El tema de precisamente los plazos fijos y el dinero que estaba allí en cuestiones de ahorro y bueno, ahora que hay bajas tasas y que no rinden en torno a la inflación que hay, ¿qué hace la gente? Bien, sí, ahí las tasas en los niveles que han quedado, vamos a la más común a la que accede la gente, la tasa de los plazos fijos, Sí. es un claro incentivo a consumir, Ujú. ¿sí? Porque la inflación está casi de bienes, no pongamos Sí, servicios, sí, pero sí. sí en bienes está casi al triple. Un plazo fijo hoy ha quedado con un rendimiento mensual y nosotros estamos hablando con todos nuestros clientes, sean personas físicas o empresas, en tasas mensuales, como para poder tener
una noción de qué estamos hablando. Una tasa de plazo fijo ha quedado hoy aproximadamente en un 2,5 mensuales y hasta en algunos casos un poco menos, contra una inflación del 8,8. Claro. Sí. Entonces, o contra una inflación en bienes que ronda el 6-7%. ¿Sí? Por lo menos en abril, quizás en mayo sea un poco más baja, pero habrá que ver qué pasa en junio. En ese contexto, ¿sí? Nosotros vemos que las tasas son muy, muy bajas. Hay muy poco incentivo hoy. Lo hablábamos el viernes pasado, nosotros hablamos con nuestros clientes. Nosotros nos imaginamos al equipo económico ordenando una zapatería, ¿no? Quiere cada peso con un bono, ¿sí? No quiere pesos sueltos, no quiere esos zapatos que están en islas en el medio de oferta, de promoción, sí, no. Todos revueltos. Quiere todo ordenado, exactamente. A los importadores un BOPREAL, también para los que tienen que pagar dividendos, para los bancos le está diciendo salgamos del pasivo remunerado y vamos a instrumento del tesoro a más largo plazo. Ya licitó esta semana con la última baja del gobierno de tasas, el gobierno cambió la estrategia. No licitó y después bajó tasa castigando, sino que hizo al revés, incentivó, primero bajó la tasa y después fuimos a la licitación de ayer, en donde, por ejemplo, si bien pierde contra la inflación, pero una letra del tesoro a 30 días rendía 4,3 mensual, contra un 2,5 de un plazo fijo. Claro. Entonces hay un claro incentivo y nosotros vemos que esto va a ser un caminito de ida, a derivar toda la liquidez o la mayor parte de la liquidez, o al menos la liquidez de los inversores institucionales que pueden hacer olas, ¿sí? A instrumentos del tesoro, primero a largo plazo, y vamos a ir a un escenario en donde el gobierno va a empezar a incentivar a tirarse a más plazo. Cosa que cuando tenga que sacar el cepo, no hayan pesos para que se le genere una corrida. ¿Sí? Y ahí, en ese contexto, que sea más fácil sacarlo y cuando uno tenga que salir a vender un bono, la puede pensar dos veces porque los precios pueden moverse. Entonces, este contexto, por eso también ahí vamos a notar un incentivo al consumo y va a traccionar un poco más la actividad, más los ajustes de tarifas, que algo va a recomponer, algunos más, otros menos. Vamos a notar una mejora en la actividad. Pero en estas tasas es un claro incentivo a no tener los pesos a la vista ni en corto plazo. Exactamente. Ahora, respecto de lo que decía Milei esta semana, ahí ante los empresarios, que el tema de la inflación, bueno, lo explicó nuevamente, del atraso cambiario que algunos dicen que él, bueno, un poco los trata de burros como siempre y que no lo entienden. ¿Qué ves en la explicación de Milei respecto de este tema? Bueno, nosotros creemos que, hablar de atraso cambiario podríamos estar de acuerdo con Milei. Si yo a la economía le saco impuestos, ¿sí? Si yo le saco el impuesto país, si le saco los derechos de exportación, pensemos que un importador está pagando 900 pesos el dólar más 17, da unos 1040 pesos por dólar por importación. Y un productor de soja, que sería el caso más extremo, está recibiendo cerca de 600. Esa diferencia se la lleva el Tesoro, el Estado, en impuestos. Entonces, podríamos coincidir si yo le saco sobre todo los derechos de exportación a la economía. Y no lo tendría tan atrasado. Si saco algunos impuestos al consumo o reduzco alícuotas, y quizás no esté tan atrasado, sino que lo que nos está quedando sobrando es impuestos que el gobierno no puede sacar porque quiere superávit o porque tendría un déficit muy abultado. Si yo hoy sacara todos los controles, seguramente el tipo de cambio se va a mover para arriba, haga un overshooting, o sea, lo que nosotros le llamamos se pase de largo, pongamos número 1800, y después retroceda a la zona de 1400, por decir números aproximados, no es que vaya a suceder así. Entonces, en ese contexto, en un corto plazo, nosotros no lo vemos, o sea, lo vemos un poco atrasado al dólar. ¿Sí? Ahora, si yo pudiera normalizar la economía y estuviera con superávit fiscal, reformas, menos impuestos, y probablemente el dólar esté en la zona de 1100, ¿sí? De poquito atrasado, no algo importante. Ahora, en el contexto actual, en donde yo tengo que emitir mucha deuda para poder cancelar la deuda de Camesa, la deuda de importadores, la deuda de matrices que tienen que girar dividendos, la deuda de instrumentos SER y pasivos remunerados del Banco Central,
nos sigue quedando el dólar un poco atrasado porque veríamos precio a la suba, eso sin lugar a dudas. ¿Sí? Bien. Son dos análisis distintos. Claro. Sí, ahora con el tema de la baja de tasa de interés y esta disponibilidad de dinero en la calle, bueno, si se levantaran todas esas restricciones, o por lo menos los impuestos que tiene el impuesto país y todo esto, la gente se iría mucho al dólar, ¿no? Y es lo que quiere evitar el gobierno. Sin lugar a dudas. Es más, el gobierno te está incentivando a que te vayas a dólar, pero vía bonos. Claro. U obligaciones negociables de empresa corporativa, porque nosotros hacemos esta cuenta en estos niveles. El crawling lo tenemos en 2%. Sí. Si yo me voy al dólar oficial o a un instrumento hard dólar físico, Sí. como una obligación negociable de una empresa que rinde el 7, el 10, y ya estoy haciendo más tasa en términos anuales con un instrumento dolarizado que rinda el 7% anual, sí, que con un plazo fijo. Exacto. Entonces, para nuestros clientes que son importadores, estamos recomendando dolarización a través de claro. instrumentos que rindan algo, pero sí dolarización para no quedarse expuesto, para buscar cobertura. No de carácter quizá especulativo, porque si al gobierno le va bien no va a haber mucha diferencia en rendimiento, pero si hay algún ruidito en el medio y yo estoy calzado en operaciones en moneda extranjera, sí recomendamos dolarización, igual que para los que son más conservadores. Ya estos niveles de tasa con estas inflaciones, y estando la tasa ya tan en el piso, es como que el mercado ha descontado mucha mejora. Sí. Y ya la cobertura empieza a tener un peso más importante en las carteras, ¿no? Exacto. Bien, y la gente que dispone de menos dinero, que tenía ese plazo fijo en el banco, ¿qué hace? ¿Fondo de inversión? Que más allá de que tenga la posibilidad de alguna inversión, digamos, de invertir en un emprendimiento que haya querido hacer o comprarse algo, pero si no, ¿fondo de inversión o qué? Sí, ahí nosotros vemos los fondos de inversión o lo que han ganado protagonismo con esta nueva tasa, y estos nuevos instrumentos que salieron ayer son los que le llamamos nosotros temas 1, que son fondos que rinden más que un fondo de liquidez, pero tienen menos volatilidad que un fondo que tenga otro tipo de instrumentos o de bonos, claro, ajustables por inflación. Entonces son un poco más tranquilos, van a devengar una tasa más alta que la de los plazos fijos, entonces lo vemos interesante para aquellos que necesitan conservar de corto plazo pesos. Para inversores que van más a mediano plazo y dependiendo del perfil, nos gustan las obligaciones negociables corporativas en dólar, algunas en dólar link que pueden rendir un poco más por un tema de legislación y moneda, como también los bonos del Banco Central, los BOPREALES, nos quedan con rendimientos. Si yo lo tomara una inversión en pesos con un crawling del 2, nos quedan rendimientos 10 puntos superiores a un plazo fijo en términos anuales. Obviamente hay que tener un perfil de inversor un poquito más arriesgado, claro, pero hacia eso se está moviendo el mercado. Se va a reducir mucho la liquidez y esa liquidez sobrante se va a utilizar para algo, o para consumir o para invertir. Bien. Roberto, muy amable por toda esta charla y bueno, esperamos haberle aportado a nuestros queridos oyentes y televidentes toda la información necesaria para tomar decisiones. Gracias y hasta la semana próxima. Bueno, muchas gracias. Muy buen fin de semana para todos. Igualmente, adiós. Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, quien estaba en diálogo con nosotros. Bueno.